De nuevo hemos vuelto a la calle, sí, como lo ven, Ávila es así de natural, se ha trasladado desde los estudios de la 8 Ávila hasta aquí, hasta el Paseo del Rastro. Y estoy como siempre muy bien acompañada por Vicente García. Muy buenas, Vicente. Hola, buenos días. ¿Qué Menudo tal? día, Buenas. ¿no? Bueno, un día sensacional. Hemos venido abrigados creyendo que íbamos a pasar frío. Exactamente, hemos venido, como estos días ha dado tanto y hecho tanto frío, hemos dicho vamos a abrigarnos, pero ahora ya nos sobra un poco la ropa. ¿Por qué hemos venido hasta aquí, hasta el Paseo del Rastro, Vicente? Cuéntanos. Fíjate, porque es un paseo muy concurrido por los abulenses, muy conocido por ellos, pero tal vez algunas de las especies que se han plantado aquí no se conozcan tanto. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de tanto del Paseo del Rastro como del jardín, y te diré que más o menos en 1750 o algo así es cuando se empieza a remodelar este paseo. De hecho, pues antes no existía este paseo por el que vamos, esta plataforma, sino que se comunicaban directamente las murallas pues, con la zona de abajo del Teso, un poquito más arriba. Entonces, sobre 1748, 1750, es cuando se crea realmente el muro de contención que tenemos aquí, se rellena todo esto de estratos y luego también ha dado muchos problemas, es decir, ha habido muchas filtraciones de agua, porque esto es una zona que aunque está alto, pero sí que tiene bastante humedad. Ha habido unos cuantos derribos de este muro, se ha vuelto a poner otra vez, ha habido muchísimas remodelaciones, pero sí que podemos indicar que es el paseo por excelencia de los inviernos, digamos, abulenses. Los inviernos, porque en invierno hace mucho frío, porque siempre que venimos por aquí es como decir, nos hemos dejado el balcón abierto y en verano la verdad que aquí también hace mucho calor, pero como dices es un buen paseo para todos los abulenses y también para los que nos vienen a visitar y sin duda cuando venimos por este paseo, Vicente, nos fijamos yo creo que todos siempre en un árbol muy característico que está detrás nuestro. ¿Qué tipo de árbol es? Sí, pues es una de las joyas, una de las maravillas que aún nos quedan, es un olmo negrillo. Es un árbol que prácticamente ha desaparecido de todo el mundo, no solo de España. Es una enfermedad que más o menos hace unos 40 o 45 o 50 años se introdujo en España, cosas de la globalización, es decir, normalmente estas enfermedades, tanto fúngicas como de escarabajos, se producen por el transporte de madera, por diversos motivos. Entonces, este es un olmo negrillo. De estas dimensiones no tenemos en Ávila más que este y uno que está en la Plaza de Italia, al lado del museo. Había uno en San Vicente que era mucho más espectacular, mucho más espectacular que este, que yo, bajo mi punto de vista, pues se le dejaron morir entre el Ayuntamiento de entonces y la Junta de Castilla y León, porque empezaban a pasarse las competencias de unos a otros, que si es competencia tuya tratarle, que si es mía. El caso es que cuando le trataron, pues ya estaba prácticamente muerto. Es como si a un muerto pues le haces un electro a ver cómo está. ¿Qué cuidados, Vicente, tienen que tener un tipo de árbol como el olmo negrillo en cuanto le entra la grafiosis o preventivo? Sí, pues de todos modos hay que reconocer que la grafiosis es una enfermedad muy agresiva, muy difícil de tratar, pero puede tratarse. De hecho, este árbol se ha tratado y veis que está en unas condiciones bastante buenas. El de la Plaza de Italia se trató también y también está en buenas condiciones. Pues hablar de la grafiosis es, digamos que es una enfermedad fúngica, es un hongo que se mete en las raíces del árbol y en la savia y produce trombosis, es decir, es como si te diera a ti un trombo, un infarto, ¿no? Entonces ese hongo se va extendiendo por dentro, por la savia, y no deja que circule la savia, entonces empieza a secarse. Es muy agresiva, de hecho si tenemos varios negrillos juntos, se transmite también por las raíces, porque los hongos ya sabes que son tremendos, y luego ese hongo le lleva un escarabajo, pero un escarabajo minúsculo, un escarabajo no digamos microscópico, pero sí milimétrico. De hecho hay varios, se llama el nombre científico, que los nombres científicos ya saben los espectadores, no se puede casi pronunciar, que son un poco raros, que es de la familia Scolitus, que son escarabajos de madera, digamos, y es el Scolitus multistratus, y luego otro que es el Scolitus scolitus, que son pequeñitos, que bueno, meteremos alguna imagen para que los espectadores vean un dibujo de cómo es, que son los que mordiendo los brotes jóvenes, se meten en los brotes jóvenes, en la corteza también, y transmiten ese hongo. Es decir, un escarabajo de estos muerde un ejemplar infectado, se va otro que está sano, le muerde también y le transmite el hongo, ¿no? Entonces, el tratamiento es complejo. Una vez infectado el árbol,
La única solución es, pues digamos que para que veáis que la naturaleza y los árboles son muy parecidos a nosotros. Es decir, una vez que está infectado con esos hongos, ¿Sí? pues es como si una persona tuviera alguna especie de trombo en la sangre, y la solución es hacer que fluya mejor la sangre. Es decir, en las personas, digamos que el clásico sintrón Sí, o para diluir, para ¿no? diluir la sangre, pues aquí hay unos fungicidas que se meten en la savia de los árboles a baja presión. Es decir, es como si te pusieran una inyección a ti y trata de disolver esos trombos. Pero claro, eso hay que hacerlo cuando el árbol está poco afectado. Si tiene una afectación muy grande, no tenemos remedio. Si te parece, Vicente, nos vamos a acercar al árbol, al olmo negrillo, y así vemos un poco también las características en cuanto a dimensión entre el humano y el árbol. Nosotros no somos muy grandes, tenemos que decirlo, Vicente un poquito más que yo, así que vamos a acercarnos a este olmo negrillo para que veáis un poco lo espectacular que es. Ya pueden ver las dimensiones, son espectaculares, Vicente. Sí, sí, pues fíjate, yo creo que 4,5 metros de perímetro seguramente Y tenga. de altura ya no te digo. De altura es tremendo, tremendo. ¿Cuántos años puede tener este olmo negrillo? Pues es complicado saberlo, pero yo creo que por lo menos tiene que acercarse a los 200 años. Y claro, porque como tú sabes, para saber la edad de un árbol cuando se corta, Sí. se miden los anillos. Como hicimos en la viña. Exactamente, nosotros no le cortamos, pero estaba ya cortado. Pero la gente se preguntará, ¿y cómo sé yo la edad exacta de este árbol sin cortarle? Efectivamente. Pues mira, hay un método que es una especie de barrena hueca, que le traspasas el árbol de lado a lado, sacas la sección del árbol y en ella pues vemos los Como anillos. una función, ¿no? Exactamente, vemos todos los anillos y podemos comprobar la edad. Eso sí, luego hay que taparlo muy bien, porque si no se infectaría. Claro. Una vez más le comparamos con las personas, es decir, si a ti te hacen un análisis de sangre o un corte, si no te lo curas se te infecta. Entonces, siempre insisto, la naturaleza, los seres vivos, incluso los árboles son muy parecidos a nosotros, más de lo que nos pensamos. Más de lo que nos pensamos, efectivamente, Vicente. Y vemos que ahora mismo acaba de comenzar la primavera y ya se ven esas cositas verdes en las ramas. ¿Es exactamente qué es? ¿Es la flor que parece que va a salir o qué es exactamente, Vicente? Fíjate, los negrillos tienen una característica que lo vemos así empezar a reverdecer un poco en las ramas, pero no son hojas, sino que son las semillas. El negrillo normalmente lanza las semillas antes de las hojas, o casi de forma simultánea. Cuando empiezan a salir las hojas, esparcen las semillas que son por miles, es decir, de aquí a 15 días probablemente tengamos el suelo lleno de semillas de olmo. Y bueno, yo animo a la gente también a que recoja algunas y las intente plantar en algún tiesto. No suele funcionar. ¿Suele funcionar? No suele funcionar porque requiere unas condiciones específicas, Claro. pero bueno, podemos ir probando. Luego hay que aclarar también que bueno, se están haciendo experimentos con hongos más duraderos contra la grafiosis. De hecho, hay alguna especie de modificaciones genéticas, incluso la UCAP aquí en Ávila, Sí. pues ha hecho también plantaciones de hongos resistentes a la grafiosis. Y luego lo que no se puede plantar, se plantan otros que se llaman el olmo pumila, que ese sí que es más resistente a la grafiosis, pero nunca va a conseguir las dimensiones de esta especie. De hecho, en la Plaza de Italia tenemos, junto al olmo negrillo monumental, tenemos alrededor plantados algunos olmos pumilas resistentes a la grafiosis. Sí, que son, por así decirlo, Sí. son olmos, pero son totalmente diferentes Sí. al olmo negrillo. Exactamente. Y luego también comentar que, bueno, que este jardín del rastro, incluso Miguel Delibes en el libro de La sombra del ciprés Sí. alargada, que como sabemos habla bastante Sí, de Ávila, Ávila. pues ya menciona el jardín, menciona las cigüeñas del convento de Gracia, que por cierto se las ha dificultado también el anidar con alambradas y con historias como en muchas espadañas de Ávila. También menciona los vencejos, que todavía aquí en Ávila parece que no han llegado, pero no tardarán. Y menciona el arrullar de las palomas, es decir, hace una descripción de este jardín bastante sugerente. Un enamorado del IBEX de nuestra tierra. Y nos vamos a ir hasta el jardín, Vicente, pero en nuestro camino hacia el jardín vemos también que hay muchos árboles de diferentes especies. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues sí, mira, hay algunas especies muy curiosas. Hay cipreses, también cipreses de Arizona, o de las llamadas arizónicas, que están labrados también con las formas geométricas estas que vimos en su día también en el Jardín del Rastro. Digo, en el Jardín de la Viña. De la Viña, si te he entendido, yo te he dicho que sí, pero te he entendido. Bueno, pues aquí en el Jardín del Rastro tienen también labradas las formas geométricas de allí. También veremos algunas aromáticas, como son romero, son lavandas, también algún tomillo,
y unos almendros que precisamente están ahora en flor y nos van a dar una vista un poquito más animada de este paisaje. Pues nos vamos hacia el Jardín del Rastro en este paseo del Rastro, precisamente. Llegado hasta aquí, hasta el Jardín del Rastro. Parecía que no nos íbamos a entretener mucho en el paseo, Vicente, pero al final ha dado de sí. Sí, da de sí, es que aunque no es que haya muchas especies, pero son muy interesantes las que encontramos allí. Y traen consigo historia también de nuestra tierra. Sí. Aquí ahora mismo estamos en el Jardín del Rastro y verán detrás varias especies, pero también hay como una casita. Antiguamente, Vicente, era la biblioteca. Pues sí, este trocito de jardín también ha sido remodelado también unas cuantas veces. Yo no sé si es que nos aclaran bien o qué, pero bueno, se han remodelado muchas veces. Hubo una biblioteca pequeña, posteriormente se amplió, luego dejó de ser biblioteca y ahora es un centro asociado. De autismo, de autismo, sí. Entonces, bueno, está muy bien situado, en un buen sitio. Este es un jardín más bien pequeño, pero bueno, a pesar de que es pequeñito, tiene peculiaridades y algunas especies arbóreas muy interesantes y muy curiosas. De hecho, aquí detrás nuestra, pues tenemos unas tuyas labradas en formas también geométricas, la arquitectura geométrica y la jardinería geométrica esta que hablamos, y luego en el centro de ellas tenemos un falso laurel también, y todo eso está rodeado por un seto de aligustre y de boj. Entonces, bueno, es jardín pequeño, curioso, pero interesante también porque hay muchas especies de aves que podemos ver aquí. ¿Qué tipo de aves podemos ver por aquí en un paseo que hoy por ejemplo, que hace un buen día? ¿Qué tipo de aves? Pues fíjate, sobre todo aves de pequeño tamaño, jilgueros, herrerillos, carboneros, también palomas torcaces, alguna paloma zurita también que se cuele, y tórtola turca que está en expansión, alguna urraca de vez en cuando, pero sobre todo, ya te digo, pequeños aves, gorriones por supuesto. Y luego esta zona también en verano pues es muy frecuentada por los vencejos, que los veremos revolotear alrededor de toda la ciudad. Ya dentro de poco, ¿no? Dentro de poco, suelen venir al primero de verano, ya pasaron el estrecho en teoría y bueno, aquí en Ávila no suelen llegar de los primeros, pero esperemos pronto contar con ellos porque son miles de insectos los que se comen cada uno diariamente. O sea que comen pero sí, bien. Comen bien. Y en este jardín, Vicente, como dices, es muy coqueto, muy pequeño en comparación, por ejemplo, con la viña en la que hemos estado semanas atrás, pero la gente también luego en verano, ahora está también las hojas se cayeron y demás y podaron, pero luego la sombra aquí en este parquecito, en este jardín también está muy bien. Sí, además la orientación de todo, tanto del Paseo del Rastro como este jardín es muy buena, porque la muralla protege de los vientos del norte y en cambio del sur vemos que nos da el solito con bastante fuerza. Entonces sí, los árboles, vamos a ir viendo un poco las especies más emblemáticas de aquí, que se dividen sobre todo en 2 o 3 especies principales, y cuando eche la hoja, como tú dices, dentro de poco ya, pues da una sombra bastante amplia y bastante bonita. Incluso los castaños de Indias que tenemos también por aquí, pues tienen una flor muy aromática y muy grande, muy llamativa. Pues Vicente, si te parece, vamos a hacer un pequeño parón, dejamos a la gente un poco con la intriga de conocer más a fondo el Jardín del Rastro y enseguida volvemos, ¿te parece? Vale, vamos a ello. Pues vamos unos momentos a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Estamos en otro punto distinto de este Jardín del Rastro, Vicente, y justo a nuestra espalda tenemos también a alguien muy conocido dentro de la literatura. Pues sí, la verdad es un busto de Rubén Darío y le efectuó o le hizo Santiago de Santiago, nuestro famoso y conocido escultor que tiene muchas obras alrededor del mundo. Precisamente la orientación que tiene, si lo vemos mirando hacia la sierra, es que Santiago de Santiago quiso ponerlo así, mirando hacia Navalsauth. Con quien tiene vinculación Rubén Darío. Exactamente, tiene
mucha vinculación. Entonces tiene una vista privilegiada al busto y todas las personas que vengan por aquí también la tienen. Naturalmente hablando, Vicente, ahora mismo desde este punto, si nos sentamos en un banquito de los que tenemos aquí alrededor, ¿qué podemos observar? Bueno, aparte del busto este, que hay que mencionar que en su día hubo una fuente, ¿Sí? Porque las remodelaciones diferentes que ha tenido este jardín incluyen eso, cambiar... ¿Había dos fuentes antiguamente? Sí, sí, había otra fuente también a la entrada, donde está ahora la pluma de... Esa pluma de la lengua, ¿no? En honor a Santa Teresa. Exactamente, también había otra fuente bastante grande, que en su día también se cambió, es decir que esperemos no ver muchas más remodelaciones para que la gente un poco tome conciencia de qué es lo que está viendo. Y bueno, aquí podemos ver sobre todo cedros, unos cedros muy interesantes, cedros del Himalaya, que ya vimos algún ejemplar también tanto en la viña como en el jardín de San Antonio, que sobre todo están ocupando la ladera sur. Y que este jardín era más amplio, de hecho cuando se hizo el parking de aquí abajo, pues se le cortó un poquito de espacio al jardín, otra remodelación de las muchas que ha tenido. Y luego vemos también castaños de Indias, que es toda la fila en la que estamos ahora situados, son de castaños de Indias, que aún no han echado la hoja, pero cuando la eche producen una sombra muy apetitosa. Muy buena para la época que luego nos viene. Exactamente, bueno, en verano pega aquí mucho el sol también. Sí. Y vemos alguna acacia también y una fila allí al fondo que tenemos de falsas acacias o rubinias. También están un poquito vetustas y bueno, a lo mejor convendría plantar alguna más. Pero bueno, por lo general el jardín está bastante bien cuidado y es una zona, incluso algunos le denominaban la pajarera de Ávila, porque debido a la orientación, pues todas esas aves insectívoras que hemos venían dicho, a este punto, ¿no? y de pequeño tamaño, aves canoras, venían aquí a cantar. Y de hecho, en este reportaje, a pesar de que estamos a comienzo de primavera, pues escuchamos, se oye. Escuchamos el trino de algunas pequeñas aves. Por aquí vienen pues mucha gente mayor y no mayor. Hemos visto a mujeres que a lo mejor vienen de pasear y dicen vamos a descansar y nos sentamos aquí un ratito. No es muy agradable venir con un libro o con un periódico, con el Diario de Ávila, por ejemplo, y nos sentamos un ratito. Y aquí con el sonido de los pájaros, la verdad que es una maravilla, Vicente. Es un sitio muy bueno para el esparcimiento, porque además de que la temperatura, hemos dicho antes, que la muralla nos protege del viento del norte, siempre pues incluso un par de grados más de otros sitios en los que estemos expuestos. Y luego las vistas, es decir, te puedes deleitar con la lectura de un libro, del periódico, pero de vez en cuando también echar un vistazo hacia el sur y vemos aquí la verdad que es espectacular la vista, ¿verdad? Un paisaje ¿verdad? Extraordinario. Luego nos despediremos desde esa vista precisamente, pero ahora vamos a darnos un paseito por este jardín y enseguida vamos a ver también pues esos apuntes literarios que nos trae también Vicente, enseguida se lo mostramos. Buen sol, como está haciendo en este día espectacular aquí en el Jardín del Rastro, no podían faltar tampoco las notas literarias y de otra índole que siempre nos trae Vicente. Vicente, hoy te has centrado en la fotografía. Sí, en la fotografía. Hoy nos centramos en la imagen y, como tú dices, también algo en la literatura, porque son libros que muestran imágenes y cómo realizarlas, pero también son algo literarios, es decir, incluso divertidos los dos, cosa que en un libro de fotografía pues bueno, parece ser que es algo más serio técnico, ¿no? Y más técnico, pero son dos libros de imágenes de fotografía, pero son totalmente distintos. En este que lleva por título Fotografía con una sonrisa. Pues fíjate, la misma portada lo dice. te lo dice, es muy curioso. Es de Tino Soriano, bueno, es un fotógrafo muy conocido, de hecho tiene un montón de premios en su haber, colabora con National Geographic, ha sido premiado por la Organización Mundial de la Salud también, incluso ha hecho libros para ellos. Y o sea que hace de todo tipo, ¿no? Fotografía de todo tipo. Fotografía de todo tipo, pero este libro es una fotografía especial, digamos fotografía de reportaje. Que es, cuidada. Sí, cuidada y a la vez rápida, es decir, nos indica, pues... Vamos a verlo. Vamos a ir viendo algunas cosas. Sobre todo, él dice fotografía con una sonrisa, bueno, se ríe del mismo, es decir, que esta es eso está bien, ¿eh? Un retrato suyo y de alguien de su familia, que bueno, que él nos aconseja sobre todo el tema fotográfico
de reportaje, pues que fotografiemos caras, fotografiemos acciones y sobre todo que no perdamos el humor, porque las Se fotografías... trabaja mucho mejor con humor, Sí, desde luego. las Vicente. fotografías son en clave de humor, pero también muy bien realizadas. Y también, si él dice que hay que trabajar con una sonrisa, pero captar la sonrisa de la gente también Sí, es sí, sí. difícil. Claro, por eso aconseja también, fíjate, esto es en París, yo creo que es en el metro de París, pues una fotografía muy expresiva, Hasta los un perros un sonríen. póster de unos perros y una persona riendo. Ujú. Él nos aconseja sobre todo estar siempre listos. En este tipo de fotografía de reportaje, pues indica que no es necesario una cámara muy buena, Sino captar el momento, sino ¿no? captar el momento y que no sea pesada. Y sobre todo fijarnos también mucho en la mirada. Aquí vemos también a un pez con una mirada de mal, Sí, no tiene de buena mal mirada, sí, sí, de tiene mal mal genio, genio. y el contraste de este niño mirándose mutuamente. Que nos Ujú. fijemos mucho en la mirada. Entonces él aconseja tener siempre la cámara lista. Aquí vamos a prescindir de trípodes, de grandes formatos, sino que incluso un móvil Nos sirve. nos puede servir, aunque bueno, siempre ya sabéis que los móviles de última generación dan una calidad buenísima, pero bueno, Aunque siempre... no tienen las características de una buena cámara, todo hay que Exactamente. decirlo, ¿no? Y sobre todo, Scott nos aconseja estar siempre atentos, es decir, hacer mejor fotografías que sobren, a que no nos quedemos con las ganas de haber hecho Sí, otras. que incluso aquí, como estamos en el jardín del rastro, Sí, te sí. puedes encontrar en un momento, ¿no?, la Sí, foto. sí, exactamente. También juega mucho con la perspectiva, pero siempre bajo el punto de vista un poco humorístico, como podemos ver aquí Sí. también. Son como esos montajes, ¿no?, Sí, que sí. se crean con las Sí, sí, fotografías. exactamente, pero en lugar de montaje, pues Que es foto, en realidad, es foto. es una fotografía que utiliza poco el montaje. Vamos Bueno, a ha seguir. viajado por todo el mundo, es decir, O sea, que es una persona que le gusta... es una persona dinámica, que tiene un montón de fotos, y luego también hace pues fotos curiosas, por ejemplo, series de fotografías, Ujú. que por ejemplo podemos apreciar aquí cómo está al borde de un Posando puente, ahí. parece que se va a tirar y luego ya no está, desaparece. no sabemos lo que ha Entonces, pasado. no sabemos lo que ha pasado, es decir, Y luego nos- aquí, como haciendo mención, ¿no?, a lo Sí, que sí, siempre sí. estamos haciéndonos los Sí, sí. selfies. Exactamente, y pasa un coche y los Sorpresa. llena de agua. Por eso hay que estar siempre con la cámara en la mano y fotografiar mucho, que para desechar fotografías siempre tenemos tiempo. Luego tenemos otra serie también de fotos muy interesantes aquí, que es fotografías de frases. cementerios, Ah, de tumbas. pero son curiosísimas, ¿eh? O sea, que se ha ido Sí, a sí. buscar las más... Sí, aquí, fíjate, dice aquí yace Juan García, Que con un fósforo un día fue a a ver ver si gas había y había. O Es sea, que curiosísimo. el humor no, que no No, falte. el humor hasta, ya te digo, hasta la tumba. Bueno, como- incluso en nuestro cementerio he de Sí, sí, sí. decir que hay tumbas sí. características que mucha gente conoce, que también tenemos lo nuestro. Sí, sí. Bueno, es autor también de muchísimos libros, de libros divulgativos, ha colaborado con, incluso, como hemos dicho, para National Geographic, Sí. también ha hecho muchísimas fotografías, e incluso la propia National Geographic tiene una serie dedicada a él, A él. es decir, es como una especie de apartado que dedicada a él, y bueno, tiene fotos curiosísimas del mundo, fijaros, esta moto, Fíjate, cómo vamos, está. solamente va uno, ¿eh? Sí, sí, y estos patos también, una forma de transporte. ¿Es una persona que sueles poner mucho o es más en ese Sí, aspecto? bueno, también sí, Sí. también hace exposiciones, pero vamos, sobre todo temas divulgativos. Es lo que y más le gusta. Le gusta mucho. Y bueno, es de Anaya Multimedia, que Ujú. sobre todo el Fotoclub de Anaya, que es un libros de Anaya especializados un poquito en fotografía y en imagen. Es decir, son muy visuales, pero bueno, nos cuenta muchas anécdotas en este... Sí, que la gente no se crea que se va a aburrir con el libro, sino No, todo no, lo no. contrario, que a través de la sonrisa podemos Sí, también exactamente. aprender muchas cosas de la Y fotografía. nos da muchos consejos también para hacer fotografías de este tipo, de, digamos, fotoperiodismo y fotografías curiosas. Pues nunca está de más saberlo, Vicente. No. Es un libro que le puedes leer unas cuantas veces, Que siempre que es aprendes lo algo. bueno de los libros. Es decir, un libro que te le lees un Y par lo de veces. dejas ya olvidado ahí, Sí, no, sí, pero si puedes exactamente. volver siempre ayuda. Sí, sí. Bueno, Muy pues bien. esta es una opción, ya lo saben. Fotografía con una sonrisa. Y luego tenemos aquí fotografía que también nos gusta a nosotros mucho, fotografía de paisaje. Sí, bueno, este es, digamos, un libro también de fotografía, pero un formato totalmente diferente a este. Ujú. En el anterior hablábamos de fotoperiodismo, fotografía rápida con equipos simples. Y aquí es todo lo contrario. Aquí digamos que es todo lo contrario. Es fotografía de paisaje, que Cuidado. es de Scott Kilby,
que también, bueno, es un experto. Para que os hagáis una idea, el mayor número de ventas de un libro de fotografía la tiene este hombre. Es decir, O sea, que es bueno, es de es los bueno, buenos. es de los buenos. El otro también, pero Pero cada uno en su... cada uno en su campo. De hecho, también es especialista en libros de Photoshop y de Lightroom, que es un complemento, digamos, de Photoshop, o un programa también para mejorar las imágenes de Photoshop, las imágenes que hemos hecho con la cámara, a través de Photoshop y de Lightroom. También es especialista, ha escrito libros sobre ello y es colaborador directo de Adobe. Entonces, bueno, eso nos indica también que lo que nos enseña aquí pues es bastante interesante. Que es interesante. ¿Qué hablábamos antes? Pues que no hace falta trípode, que una cámara simple nos puede dar muchas satisfacciones. Sin embargo, pero en la fotografía de paisaje ya es más complicado. Es decir, necesitamos una cámara en condiciones y sobre todo un trípode. Y la luz, entiendo, exactamente, ¿no? Exactamente, porque en los paisajes conviene cerrar mucho el angular para que sea muy nítido el fondo, con lo cual la velocidad de disparo suele ser más lenta. Entonces un trípode imprescindible. Él nos aconseja tipos de trípode y sobre todo una cosa que, bueno, todos los fotógrafos profesionales lo saben, pero a lo mejor algún amateur no, que en un trípode hay que procurar no levantar la barra central, porque cualquier mínima vibración en una foto paisaje, paisaje, cualquier cosa, exactamente, ¿no? Nos puede dar una buena fotografía. Nos puede dar al traste una buena fotografía. Bueno. ¿Qué habla aquí también? Fíjate. La capacidad. Y las tarjetas de memoria. Hoy día sabes que todo es digital. En el libro anterior, pues lo que necesitábamos es rapidez. Es decir, una tarjeta que sea capaz de grabar muchos disparos a la vez. En este libro, este autor nos dice que tampoco es necesario, si la tenemos bien, pero como la fotografía de los paisajes no la vamos a hacer a gran velocidad ni a ráfagas, pues que tampoco necesitamos una tarjeta especialmente buena. Pero sí que nos aconseja hacer copias de eso seguridad. Siempre, para todo, eso siempre. Hay fotografías irrepetibles que podemos perder pues, por cualquier motivo, que nos falle la tarjeta en un momento dado. Que se estropee la tarjeta precisamente. Exactamente. Hoy día también muchas tarjetas, muchas cámaras tienen doble tarjeta, es decir, te permiten fotografiar, por ejemplo, en Compact Flash y te permiten fotografiar en XD también, en tarjetas más pequeñas. Entonces la misma foto se te hace duplicada. Pero bueno, nunca nos viene mal llevar un disco de copia. Si no queremos perder algo importante. Sobre todo en tomas problemáticas. También, efectivamente. Bueno, como hemos dicho, es especialista tanto en Photoshop como en cámaras. Y bueno, nos aconseja también el disparador automático, cosa que en la fotografía de reportaje es inconcebible, un disparador automático. Aquí sí que nos aconseja o bien disponer de un disparador con cable, o bien programar. Incluso, ¿no? Con pequeños mandos. Sí, mando a distancia también, o incluso desde el móvil. Yo en las cámaras también que llevo, pues desde el móvil también puedo disparar directamente. O sea, que vas preparado, Vicente. Sí, hay que estar, hay que tratar de estar a la última. Mira, bueno, y vemos aquí unas fotos espectaculares, con unas exposiciones largas, y en este caso está hecho al amanecer y al atardecer. Es decir, que son dos momentos de luz diferentes. De luz diferente y complicados también de fotografiar. Que bueno, solo la experiencia a base de hacer muchas fotografías pues te permite hacer estas maravillas como hace Seguro que las primeras no salieron tan espectaculares. No. Y luego nos ofrece muchísimos consejos de exposición también, de cómo, también de precaución, porque también nos habla de fotografías nocturnas. Sí, que es muy difícil. Es muy difícil y también veremos más adelante también que tomar unas precauciones en las fotografías nocturnas. Aquí vemos panorámicas y bueno, una panorámica dice, bueno, pues yo hago una foto y recorto luego y la hago panorámica. No, él nos habla de fotos panorámicas. O sea, pensadas ya en hacer la panorámica, montadas con varias imágenes, 5 o 6 imágenes, que luego bien podemos montar con Photoshop o con Lightroom, como hemos dicho antes, o incluso las propias cámaras, algunas ya te las montan automáticamente. Pero bueno, él aconseja, en vez de hacer una foto toda, única, ¿no? Como hacemos con el móvil, que hacemos así una panorámica, hacer muchas de gran formato para que puedas ampliar y hacer unas ampliaciones bastante buenas. Nos da también bastantes consejos de cómo realizar este tipo de fotografías. Y luego, pues las nocturnas, sí, que es lo más complicado, que él habla, claro, que hay que buscar muy bien la ubicación, no ir por la noche a ver dónde hacer la foto, sino
Tenerla bien buscado, ¿no? haberte recorrido el lugar, saber dónde tienes que poner la cámara y sobre todo por la dificultad de la fotografía nocturna. Tienes que tener exposiciones muy largas, a partir de 15 segundos, depende del tipo de fotografía que hagas, incluso minutos, y sobre todo el angular también que tengamos en nuestra cámara. Es decir, hay que enfocar en el infinito siempre en fotografía nocturna, buscar un sitio donde no haya contaminación lumínica. Claro, o sea que nuestra Tierra en eso tenemos tenemos buenos puntos. Sabemos aquí que estamos con Starlight, que sí, en los cielos oscuros. En los cielos oscuros tenemos aquí en la provincia de Ávila una ventaja que no tenemos que desaprovechar. Y pues él nos aconseja también hay peligros durante la noche, es decir, te puedes ir a una zona donde hay escorpiones, por ejemplo, y que te piquen. Entonces, desde luego. Hay que tener ciertas precauciones a la hora de fotografiar. También es de Anaya, está editado por Anaya Photoclub también. Sí. Y bueno, Scott Kilby también es número 1 de ventas, como hemos dicho antes. Sí. ¿Vale? Y aquí vemos también cómo los fotógrafos profesionales o digamos un poco avanzados saben que existe un tipo de imagen que es RAW, es decir, tú una fotografía profesional la puedes hacer en JPG sí. o la puedes hacer en RAW. RAW es un formato que tiene integrado dentro todas las características iniciales de la fotografía y luego con Photoshop o con Lightroom puede variar muchísimo, es decir, una foto que te ha salido oscura la puedes cambiar la luminosidad. Apenas se ven nubes, por ejemplo, pues tú puedes cambiar luminosidad, intensidad, exposición. ¿Y eso con JPG no se puede? Puedes hacer un sucedáneo, digamos. Pero no lo mismo, no puedes hacer tanta variedad, ¿no? No, el pues RAW eso es una cosa a tener en cuenta. Sí, el RAW es el formato de los fotógrafos profesionales o los que quieren tener una foto de calidad decente. O bien cuidada. En Ocupa muchísimo más, pero claro, tiene sus ventajas también. Entonces, bueno, vemos fotografías de larga exposición. El agua, lo difícil, ¿no? Que es hacer una fotografía de Es complicado, ¿sabes por qué es complicado el agua? Porque necesita una exposición pues, de unos cuantos segundos y normalmente si hacemos este tipo de fotografías hay mucha luz. Claro. Entonces él nos aconseja también incluso meter filtros neutros o filtros oscuros para prolongar más aún la exposición y lograr estos efectos de agua impresionantes como él nos tiene acostumbrados, fíjate. Tratamiento nos explica, tratamiento de la imagen con los programas que hemos mencionado. Hay que saber luego manejar estos programas, porque yo, por ejemplo, no tengo mucha idea, pero... Bueno, él explica bastante de cómo lograr... O sea, que te ayuda, ¿no? Sí, cómo lograr este tipo de efectos. Es un libro también muy didáctico, se aprende mucho con él. Desde luego. Y también tiene algunos toques humorísticos, aunque es algo más serio que el anterior, pero, que tiene sus toques. Pero tiene sus toques. Y de hecho, bueno, los fotógrafos suelen ser gente divertida. Siempre, siempre. Pues Vicente, yo creo que dos buenas muestras de estos dos libros que nos traes hoy. Vamos a dejar ahora unas imágenes para que la gente, por si quiere ahora pues coger el título, bien los autores y demás. Y a la vuelta nos vamos a despedir desde un sitio muy bonito, aquí desde el Jardín del Rastro. Llegamos al punto y final de nuestro recorrido por el paseo y el Jardín del Rastro, Vicente, y no nos podíamos dejar estas vistas que tenemos, a las que está mirando Rubén Darío, no las podíamos dejar sin comentar nada. Sí, exactamente, porque es que es un mirador privilegiado de Ávila, es decir, el Paseo del Rastro y especialmente el jardín, es que vemos todo el Valle Amblés, la Sierra del Zapatero, vemos el Soto, la Serrota, un paisaje impresionante. Y bueno, tanto arriba del Zapatero como en la Serrota hemos estado en alguna ruta. Sí, tú seguro. Y hemos visto, igual que vemos desde Ávila, vemos allí la Serrota del Zapatero, desde el Zapatero y la Serrota hemos visto Ávila a lo lejos también. Pero como ves es impresionante el paisaje que tenemos desde aquí. Y yo animo a la gente, pues eso, que venga a darse un paseo por el jardín, a disfrutar de las plantas y de los pajarillos que hay, también de las vistas,
y sobre todo pues también a proteger el jardín y Eso dejarle sobre tan todo. limpio como está. Como está, porque es verdad que está en muy buenas condiciones de limpieza y eso hay que preservarlo. No podemos ser gente desconsiderada en ese aspecto. Bueno, Exactamente. Vicente, nos volvemos a ver dentro casi de un mes, ¿en plató o fuera? Adelántame. Vamos a intentar salir fuera, a hacer alguna ruta un poco desconocida Bueno. y que es lo que anima a la gente, es decir, rutas clásicas de vez en cuando, pero en otras ocasiones vemos algo más desconocido que mucha gente ignora que está por ahí y lo tenemos muy cerca. Bueno, pues nos vamos a ir muy cerca, pero no se crean que voy a ir yo. Es Vicente el que ha ido ya con su grupo de amigos y de expertos y nos veremos en Plató, así que te quedo emplazado adentro de un mes, Vicente, no me falles. Esperemos estar allí. No me falla nunca Vicente y una servidora les esperamos pues más o menos dentro de un mes aquí en Ávila, es así de natural.